Buenos días, mi nombre es Salomé Coronado Moreno, estoy acompañada con Ana Sofía Ruiz López. y con María Paula Villatelara. Y esta es nuestra presentación de Nicolás Copérnico. ¿Quién es Nicolás Copérnico? Bueno, Copérnico fue un matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre Copernicus a uno de los mayores cráteres lunares ubicado en el Mare Insularum. El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia. biografía de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Torún, Polonia. Murió el 24 de mayo de 1543 en Frombork, Polonia. Sus padres eran Bárbara Watson-Roth y Niklas Kopernik. Nicolás Copérnico nació en una rica familia de comerciantes. Quedó huérfano a sus 10 años y su tío materno se hizo cargo de él. En 1491, Copérnico ingresó en la Universidad de Cracovia, siguiendo las indicaciones de su tío y tutor. En 1496 pasó a Italia para completar su formación en Bolonia, donde cursó Derecho Canónico y recibió la influencia del humanismo italiano. El estudio de los clásicos, revivido por este movimiento cultural, resultó más tarde decisivo en la elaboración de la obra astronómica de Copérnico. No hay constancia, sin embargo, de que por entonces se sintiera especialmente interesado por la astronomía. De hecho, tras estudiar medicina en Padua, Nicolás Copérnico se doctoró en Derecho Canónico por la Universidad de Ferrara en 1503. Ese mismo año regresó a su país y se incorporó a la corte episcopal de este en el castillo de Lidzbark. Fallecido el obispo en 1512, Copérnico fijó su residencia en Freiburg y se dedicó a la administración de los bienes del cabildo durante el resto de sus días. Mantuvo siempre el empleo eclesiástico de canónigo, pero sin recibir las órdenes sagradas. Se interesó por la teoría económica, ocupándose en particular de la reforma monetaria, tema sobre el que publicó un tratado en 1528. Practicó asimismo la medicina y cultivó sus intereses humanistas. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico en el cual la Tierra orbitaba en torno al Sol, en oposición con el tradicional sistema tolemaico, en el que los movimientos de todos los cuerpos celestes tenían como centro nuestro planeta. En 1513, Copérnico fue invitado a participar en la reforma del calendario juliano, y en 1533 sus enseñanzas fueron expuestas al Papa Clemente VII por su secretario. Hacia finales de 1542, Copérnico sufrió una apoplejía y parálisis, falleciendo el 24 de mayo de 1543 en Frombork, Polonia. ¿Qué hizo? De ese aporte a la ciencia que hizo Nicolás Copérnico, uno de ellos fue el modelo heliocéntrico del universo. La más reconocida y revolucionaria aportación de Nicolás Copérnico es sin duda la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo que proponía que la Tierra era el centro del universo. Copérnico propuso un modelo de un universo esférico en el que tanto la Tierra como los planetas y estrellas giran alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia es tal vez la revolucionaria de la historia de la humanidad para las ciencias, y es a partir de ese momento la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas y no es creencias y sencillas afirmaciones teóricas. El segundo fue el dominio de las lenguas antiguas. El auge que tuvo en el Renacimiento el aprendizaje del griego le llegó a Copérnico de manera temprana, y en Bolonia comenzó a aprenderlo en 1492. Tradujo al latín las cartas del filósofo bizantino del siglo VII, Teofracto de Simocata, impresas en el año 1509, siendo esta su única publicación anterior a Revolutionis Orbium Celestium.
Es importante señalar que la adquisición de Copérnico de un buen nivel de lectura fue crítico para sus estudios en astronomía, ya que en la mayor parte de las obras de los astrónomos griegos, incluyendo a Ptolomeo, todavía no había sido traducido al latín el idioma en que estaban escrito. Además, es reseñable que en ese conocimiento el griego le permitió reinterpretar a Aristóteles. El tercero fue el cambio de la teoría de la gravedad. El hecho de que el universo fuera la Tierra implicaba que el centro de gravedad del universo era la Tierra. Y esto podía corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de gravedad no es la Tierra, porque entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro. La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia. Toda materia tiene gravedad y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similares pesadas del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia la Tierra. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de esta. Y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Copérnico explica su idea de la gravedad de la siguiente manera. Todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. El cuarto es la definición del calendario gregoriano. El Papa León V le pidió al astrónomo participar en la reforma que llevó a cabo en 1513 y 1516. Nicolás Copérnico se basó en un modelo heliocéntrico del universo para poder resolver los problemas que presentaba en el anterior calendario. Pero no fue hasta el año 1582 cuando todos los cambios entraron en vigor en el calendario gregoriano. Es de esta manera que Copérnico contribuyó a establecer la precisión del tiempo que transcurría en la Tierra. El quinto fue la teoría de los tres movimientos. Su modelo del universo implicaba que la Tierra posee tres movimientos: rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva. Este último movimiento es el que los ojos modernos pueden parecer extraño, pero fue la forma que Copérnico explica la variación de temperatura en las distintas estaciones del año. El sexto fue el orden de alineación de los planetas. El movimiento de la traslación ocasiona que el orden que están dispuestas en las esferas celestes sea el siguiente: la esfera suprema inmóvil que el Sol, la cual contiene todas las cosas sitúa en el universo. En la órbita más lejana está Saturno, después viene Júpiter y más cerca está Marte. En la siguiente órbita se mueve en la Tierra, después Venus y finalmente Mercurio. La Luna gira en torno al centro de la Tierra y se mueve con la Tierra a modo de epiciclo. El séptimo es el movimiento retrógrado de los planetas. Este orden indica que un planeta supera a otro en la velocidad de traslación de acuerdo con el tamaño de los círculos. Así Saturno tarda aproximadamente 30 años en completar un ciclo, Júpiter 12 años, Marte 2 años y medio y la Tierra 1 año, menos 9 meses y Mercurio 3. El octavo fue la cantidad del agua en la Tierra. El astrónomo propuso que la cantidad de agua tiene que ser menor que las tierras. Esto también solía explicar por qué existían montañas, valles, cavidades y protuberaciones en la superficie de la Tierra. Sin embargo, por medio de la geometría, Copérnico demostró que al ser la Tierra una esfera, necesariamente el centro de gravedad y el centro de su masa son coincidentes. Y al mismo tiempo llegó a la conclusión de que la cantidad de agua no puede ser mayor que la Tierra porque los materiales pesados se conglomeran en alrededor del centro de la Tierra. El noveno fue la relación entre la filosofía y las ciencias naturales. Nicolás Copérnico aportó conocimiento fundamental sobre la relación entre las matemáticas con el mundo natural. Algunos historiadores de la ciencia parecen ignorar el papel fundamental que ejercen los matemáticos y frecuentemente se dice que el pensamiento filosófico y científico tiene como principal fundamento el heliocentrismo, como si esto no fuera una consecuencia natural. Sin embargo, no se puede ignorar que el heliocentrismo, además de resolver un problema astronómico, fue resuelto como una técnica matemática. Y por último, el décimo, que fue la teoría del aumento de precios.
Copérnico se interesó en asuntos monetarios cuando el rey Segismundo de Polonia le pidió hacerle una propuesta de la reforma de la moneda de su comunidad. El análisis de Copérnico arrojó que es imposible tener dos tipos de moneda en un solo gobierno, una más valiosa para el comercio exterior y otra menos valiosa para las transacciones locales. Formuló entonces la teoría de la cantidad de dinero, que estipula que los precios varían proporcionalmente con el abasto de dinero de la sociedad. Explicó esto antes que el término inflación fuera inventado. En términos muy simples, para Copérnico se debía evitar el poder en circulación demasiado dinero porque el abasto de dinero determina el valor de la moneda. Entre más dinero haya, el valor del mismo se reduce. Esta es la causa principal y directa en que los precios de los bienes aumentan. Leyes. Copérnico quería describir la estructura del universo, por ello definió tres objetivos: explicar el movimiento planetario respetando el principio de la uniformidad del movimiento circular con respecto a su centro, ofrecer unos modelos geométricos capaces de reproducir las posiciones de los planetas, y superar la separación histórica entre la astronomía matemática y la filosofía natural, para lo cual sus leyes fueron: primero, primera ley, heliocentrismo, que significa que la Tierra, que antes ocupaba el centro del universo, ahora es considerada como un astro que gira como el resto alrededor de un sol inmóvil. Y la segunda ley, el movimiento de la Tierra. Significa que todo movimiento que hay en el universo tiene como causa el movimiento de la Tierra. La explicación geométrica del movimiento de la Tierra y los planetas está recogida en su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes en 1530, en el que quedaba sistematizado, en términos de racionalidad geométrica, el orden con que Dios había dispuesto el universo. Nicolás Copérnico fue un astrónomo polaco del Renacimiento que estudió la teoría heliocéntrica del sistema solar, que concebida en primera instancia por Aristarco de Somos, y Nicolás Copérnico pasó cerca de 25 años trabajando en su desarrollo del modelo heliocéntrico del universo. Una de las teorías que se dio a conocer por Nicolás Copérnico fue la teoría heliocéntrica. El heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, relativamente estacionario y que está en el centro del universo. Históricamente, el heliocentrismo se opina al geocentrismo que colocaba en el centro a la Tierra, y otra de sus teorías fue la teoría geocéntrica, que la teoría geocéntrica es una teoría astronómica que sitúa en la Tierra en el centro del universo y los astros, incluido el Sol, girando alrededor de la Tierra. El geocentrismo fue la visión del universo predominante en muchas antiguas, entre ellas la babilónica. Datos curiosos de Nicolás Copérnico. Bueno, Copérnico nació en una familia de comerciantes y a los 10 años de edad quedó huérfano y pasó a ser criado por su tío, un obispo y catedrático. Su educación fue multidisciplinar, como su costumbre en la época. No solo estudió astronomía, sino también medicina, filosofía, literatura y derecho. La teoría del heliocentrismo no es atribuida a Copérnico, sino a Aristarco de Samos. Sin embargo, Copérnico fue el creador de la obra que demostraba la teoría y generó un antes y un después del mundo de la ciencia. En 2005 se logró reconstruir el rostro del famoso astrónomo mediante una muestra de cabello recogida de uno de sus libros en la Catedral de Frombork. Su rostro es igual al de las pinturas. Si bien no se publicó su obra en vida, sus ideas sí comenzaron a darse a conocer a medida que avanzaba con las investigaciones, y fue hostigado y duramente criticado por la Iglesia luterana.
Estas fueron las referencias que obtuvimos para sacar la información. Gracias. Gracias.